días atrás presentaba el informe por parte del Ministerio de Trabajo que esperaban la reactivación de aproximadamente unos 70.000 contratos y de esta forma ya poner fin a la situación con el empleo, producto del estado de emergencia y de la crisis por la pandemia. Trabajadores que ya pues supuestamente debieron ser reincorporados en la actividad laboral en la cual pues se desempeñaban antes de la pandemia. Para tener más detalles, vamos a conocer el punto de vista de organizaciones de trabajadores sobre este tema. ¿Realmente han llamado a todos estos trabajadores a que acudan a sus puestos de trabajo? ¿Realmente está esa plaza allí o son despedidos una vez se hace la respectiva llamada? A esta hora de la tarde vamos a conversar con Rogelio Quinn, es secretario general de la Central General de Trabajadores de Panamá. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Qué gusto que pueda acompañarnos. Los trabajadores sin duda en gran desventaja en esta situación crítica para muchos, producto de la pandemia del COVID-19. El Ministerio de Trabajo habla de contratos reactivados. ¿Qué informes tiene usted como directivo de una de las centrales más importantes de trabajadores en nuestro país? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias, saludos a todos. En realidad sí, lo que acaba de mencionar es cierto. La gran desventaja la ha llevado el trabajador durante todo este periodo y hasta el momento la situación del contrato suspendido ha sido totalmente desfavorable. Ahora no podemos perder de vista que se le puso una fecha límite, sin embargo se está rumorando o se especula que probablemente se extienda más tiempo, a lo que nosotros vemos que no es una salida viable. Por el contrario, lo que hace es prolongar la agonía de los trabajadores que han pagado con el peso en sus hombros el costo de esta pandemia. ¿Qué reportes ha recibido usted? Porque anteriormente, cuando se reactivaban algunos contratos, trabajadores hablaban de que en esa misma semana eran despedidos de sus cargos. Esa es una realidad. Lo que pasa es que cuando se utilizó este artículo 299, numeral 8, que habla específicamente de la supresión de los contratos, se hizo con la idea o el espíritu inicial de salvaguardar la permanencia del puesto de trabajo y salvaguardar los intereses del trabajador. Fue una situación fortuita. Lamentablemente, si esto se prolonga demasiado tiempo, como ha sido el escenario nuestro aquí en este país, el efecto es contrario. Porque ¿qué ocurre? Cuando la persona se prolonga tanto tiempo sin recibir ningún ingreso, esto aumenta la necesidad, por eso se ha impactado de esta forma, que vemos que la informalidad, que es algo de lo que siempre se trató de combatir y se trató de reducir en el pasado, se ha incrementado de forma alarmante, pero adicional a eso, nos encontramos con que cuando llega el momento en que por fin se suspende o se elimina la suspensión de los contratos, las empresas o han desaparecido o han disminuido drástica y considerablemente su espacio, su capacidad operativa. Y eso, para poder subsistir, no le queda otro recurso que acudir a lo que es el desempleo. Entonces, ocurre como una prolongación de una muerte, que al final eso es el escenario. Claro. Rogelio, usted también como secretario general de la Central de Trabajadores también forma parte de ese cuerpo de colegiado del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, hablo de CONATO, a la vuelta de la esquina o ya está instalada esa mesa del salario mínimo. ¿Expectativas que tienen ustedes? ¿Realmente habrá un aumento toda vez que empresarios ya hablaban incluso de aplazar este derecho, esta prerrogativa constitucional de aumentar el salario mínimo? Sí, correcto. Pertenecemos a CONATO también y estamos en total desacuerdo. En CONATO la posición es unilateral, o sea, todos estamos de acuerdo en que no se debe evadir el aumento del salario mínimo. Eso es fundamental que se dé, más en una situación como la que se encuentran los trabajadores actualmente. Nosotros tenemos gente con necesidades en todos los aspectos posibles y al momento el panorama es bastante oscuro, bastante desalentador. Sin embargo, nosotros sabemos que si se toma una medida de verdad concienzada, una medida en la que se participen personas que tengan la capacidad, se busquen las salidas alternativas, entonces sí se podrá buscar una tan anhelada reactivación económica que ya es urgente, o sea, está más allá del urgente, es algo que ya no se puede prolongar por más tiempo. Entonces es inevitable para nosotros, no hay forma de que no se discuta sobre el aumento del salario mínimo. Eso tiene que ser debatido, no se puede seguir prolongando, ni evitando, ni adornando para posponerlo por más tiempo. Un mensaje ya final a las autoridades del gobierno y por qué no del Ministerio de Trabajo por parte de la CGTP en estos días de fiestas patrias con la mesa de salario mínimo instalada y también recordar tantos trabajadores víctimas de esta pandemia y también afectados por la situación laboral crítica que hay en el país. Bueno, el mensaje que le tenemos que dar a los trabajadores es que no están solos.
Nosotros estamos aquí, vamos a hacer todo lo que es a nuestro alcance, negociaremos con quien haya que negociar para que se busque una salida pronta. Por lo menos creemos, y nos tomamos la atribución de decirlo aquí, que deberían buscarse los mecanismos para crear megaobras, que son las que inmediatamente impactan en el movimiento económico, porque a su vez ahí sale trabajo para gente que va a cocinar, trabajo para gente que va a transportar, trabajo para toda clase de personas que tengan forma de manera digna sostener a su familia. Entonces eso sería como para paliar temporalmente la situación mientras se va mejorando, porque es innegable que la economía sí se está recuperando, no a la velocidad que quisiéramos, pero sí se está dando. Entonces hay que mantener la fe, hay que mantener una actitud positiva, pero también estar vigilando muy de cerca, porque también hay empresas que se han aprovechado de esta situación para evadir su responsabilidad, y entonces lo que hacen es que le echan más carga encima al trabajador. Muchas gracias a Rogelio Quinn, es secretario general de la Central de Trabajadores de Panamá, conversando un poco sobre reactivación de contratos. Pase usted, buenas noches. Saludos igualmente. El Ministerio de Trabajo habla de la reactivación de unos 70.000 contratos. Eso estaba pendiente, producto de la apertura de varios bloques. No obstante, quejas de trabajadores que los llamaron, llegan a los puestos de trabajo y son despedidos. Eso sin duda redunda en un incremento en el desempleo, pero también en la informalidad. Hay más noticias. Compañeros, adelante.